Cerró los ojos para morir, pero un vaquero cambió su destino. Mariana caminaba por la vieja casa con pasos lentos, casi como si el suelo mismo tratara de detenerla. Cada rincón le recordaba lo que había perdido. Las paredes tenían manchas de humedad y pintura desconchada, los muebles estaban cubiertos de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido para recordarle que la vida continuaba sin ella. Se dejó caer en una silla que crujió bajo su peso y miró por la ventana rota. Afuera, el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos que, en cualquier otra circunstancia, habrían sido hermosos. Pero en ese momento, no pudo sentir nada. Su corazón estaba pesado, cargado con el dolor de meses que parecían años. Cada pérdida la había desgastado un poco más. Primero fue el trabajo que amaba, luego la casa que había comprado con tanto esfuerzo, y finalmente, la persona que creía que siempre estaría a su lado. Ahora, la soledad le dolía más que cualquier otra cosa. Mariana cerró los ojos y respiró hondo, tratando de encontrar un refugio dentro de sí misma, pero no había ninguno. Solo un vacío profundo que parecía tragársela desde dentro. Recordó los momentos felices que antes la hacían sonreír. Se vio caminando por la ciudad con amigos, riendo en los cafés, soñando con un futuro lleno de posibilidades. Todo eso parecía lejano, casi como si hubiera vivido otra vida. Ahora, cualquier intento de sonreír se sentía inútil. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas pero constantes. Se sentía atrapada en un lugar del que no podía escapar, como si el mundo hubiera decidido cerrarle las puertas una a una. Se levantó lentamente y caminó hacia la pequeña cocina. Allí, sobre la mesa, había un sobre sin abrir. Lo había recibido hacía días, pero nunca había tenido fuerzas para abrirlo. Con manos temblorosas, lo tomó y lo sostuvo como si fuera la última esperanza. Al abrirlo, encontró solo una factura que no podía pagar y una nota breve: por favor, comuníquese con nosotros antes de la fecha límite. Mariana sintió que todo su mundo se desmoronaba de nuevo. Cada palabra de ese papel le recordaba que no había escape, que la vida seguía empujándola hacia el borde, sin ofrecerle ayuda ni consuelo. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría. Las lágrimas seguían cayendo, y por un momento, deseó que el tiempo se detuviera por completo. Deseó poder cerrar los ojos y no volver a abrirlos nunca más. No porque quisiera dejar de existir, sino porque estaba agotada de luchar. Cada día era una batalla y, aunque había intentado mantenerse firme, la fuerza empezaba a abandonarla. El cansancio no era solo físico, era un cansancio del alma, un peso que aplastaba cada pensamiento, cada recuerdo. Mientras se abrazaba a sí misma, pensando que quizá la vida ya no tenía sentido, su mente comenzó a divagar. Recordó a su familia, a los amigos que la habían dejado atrás por estar demasiado ocupados con sus propias vidas. Recordó las promesas que se había hecho a sí misma: nunca rendirse, siempre luchar, buscar la felicidad incluso en los momentos más oscuros. Pero ahora esas promesas sonaban vacías, como palabras que alguien más había escrito en un libro que ya no existía. Mariana sintió un frío intenso recorrer su cuerpo, un frío que parecía venir de dentro, de lo más profundo de su ser. El tiempo parecía detenerse. El sonido de su respiración era lo único que llenaba la casa silenciosa. Cada inspiración le dolía, como si el aire mismo fuera pesado y difícil de sostener. Su mirada se perdió en el suelo, observando las grietas y los restos de polvo acumulado. De repente, cerró los ojos con fuerza y se dijo a sí misma que era suficiente. Que ya no podía seguir soportando este peso. Que tal vez, solo tal vez, cerrar los ojos y dejarse ir sería la forma de encontrar un alivio que nunca había sentido antes. Pero en medio de ese pensamiento, un pequeño ruido la hizo abrir los ojos de repente. Era apenas un sonido, un golpe suave, pero suficiente para que su corazón diera un salto. Mariana miró a su alrededor, alerta, aunque no había nadie visible. Todo estaba en silencio de nuevo. Respiró hondo y trató de calmarse,
pero la sensación de vulnerabilidad no desapareció. Se dio cuenta de que, aunque estaba lista para rendirse, todavía había algo dentro de ella que no lo permitía del todo. Algo pequeño, tenue, como una chispa que no se apagaba, aunque quisiera. Se recostó contra la pared y cerró los ojos de nuevo, esta vez para intentar escuchar esa chispa interior. Recordó las veces en que había superado dificultades que parecían imposibles, cuando la vida la había derribado y ella había encontrado la fuerza para levantarse. Pensó en los pequeños logros, en las risas que aún podía recordar, en las historias que había creado y que nadie podía quitarle. Mariana entendió que, aunque todo parecía perdido, esa chispa seguía ahí, escondida, esperando el momento adecuado para brillar de nuevo. El atardecer comenzó a oscurecerse por completo, y la casa se sumió en sombras. Mariana se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa para no caer. Se miró en el espejo roto de la pared, y por un instante, no reconoció a la persona que veía reflejada. La mujer cansada, con ojeras y lágrimas en el rostro, le parecía un extraño. Pero también vio algo más, un destello de determinación, una resistencia silenciosa que todavía no se había rendido del todo. Aunque no lo sabía aún, ese pequeño destello sería el primer paso hacia un cambio inesperado, hacia algo que cambiaría su destino por completo. Mariana respiró profundo y caminó hacia la puerta. No tenía un plan, ni expectativas, ni siquiera esperanza clara. Solo sabía que necesitaba moverse, aunque fuera un paso a la vez. Cada movimiento le recordaba lo frágil que se sentía, pero también lo real que era la vida, con todos sus altibajos, con todo su dolor y su belleza mezclados. Cerró los ojos un momento más, no para rendirse, sino para prepararse para lo que estaba por venir. Y justo cuando estaba a punto de dar ese paso, un sonido diferente, inesperado, rompió el silencio de la casa, despertando algo dentro de ella que no había sentido en mucho tiempo. Mariana todavía estaba apoyada en la puerta, intentando decidir qué hacer con su vida, cuando escuchó un ruido afuera. No era un sonido común, era firme, constante, como si alguien hubiera golpeado la madera con cuidado pero con intención. Su corazón dio un salto. Durante meses, nadie había aparecido para preocuparse por ella. Nadie se había detenido a escucharla. El simple hecho de que alguien estuviera allí la hizo sentir extraña mezcla de miedo y curiosidad. Con pasos vacilantes, se acercó a la ventana rota y asomó la cabeza. Allí estaba él, un hombre con sombrero de ala ancha, botas gastadas y una chaqueta de cuero que parecía haber vivido muchas historias. Su rostro estaba ligeramente bronceado por el sol, con líneas suaves que indicaban que había conocido la vida más allá de lo fácil y cómodo. Julián, como se presentó después, tenía una mirada cálida y tranquila, y una sonrisa que no era ostentosa, pero que transmitía confianza de inmediato. Mariana no podía entender por qué un desconocido se detenía a preocuparse por ella. Su primer impulso fue cerrar la ventana y decir que no necesitaba ayuda, que todo estaba bien. Pero algo en sus ojos le impedía hacerlo. Había en ellos una paciencia inusual, una calma que parecía decirle, no tienes que explicarte. Estoy aquí para escuchar, no para juzgar. Esa sensación fue suficiente para que Mariana abriera la puerta con cuidado. Hola, dijo él con voz suave, pero firme. Me llamo Julián. Pasaba por aquí y noté que algo no estaba bien. Quise asegurarme de que estuvieras bien. Mariana se quedó en silencio, sin saber qué decir. Su garganta estaba seca, sus labios temblaban y una mezcla de miedo y esperanza comenzaba a aparecer dentro de ella. Durante tanto tiempo había estado sola que no recordaba cómo era recibir atención sin sentirse juzgada. Julián no parecía buscar nada más que su bienestar. Eso la desconcertó, pero también la hizo sentir algo que no había sentido en meses, alivio. No, no necesito ayuda, logró decir Mariana, con voz débil. Estoy bien. Él negó con la cabeza, con una suavidad que no resultaba invasiva. Está bien, no tienes que decir nada. Solo quería asegurarme de que alguien te escuchara si lo necesitabas.
A veces, hablar con alguien cambia mucho más de lo que creemos. Mariana bajó la mirada. Nunca había confiado en desconocidos, pero algo en Julián parecía diferente. No había prisa, no había exigencias, solo presencia. Se sentó de nuevo en la silla crujiente de la cocina y respiró hondo, tratando de calmar los nervios que la recorrían. Él permaneció a un par de pasos de la puerta, sin invadir el espacio, solo observando con atención y respeto. Pasaron unos minutos en silencio. Mariana sentía que su respiración empezaba a sincronizarse con la de Julián, como si su sola presencia equilibrara su mundo caótico. Cada ruido de la casa parecía más soportable ahora. Incluso el viento que golpeaba la ventana rota parecía menos agresivo. Era extraño cómo alguien podía cambiar la percepción de un lugar con solo estar allí. Sé que no me conoces, dijo Julián después de un tiempo, pero he visto a muchas personas luchar solas y sé que no siempre es fácil. No quiero interferir, solo ofrecer una mano si la necesitas. Sus palabras eran sencillas, pero tenían un peso inesperado. Mariana sintió que algo dentro de ella se removía. Durante tanto tiempo había pensado que debía manejar todo sola, que pedir ayuda era signo de debilidad. Pero al escucharlo, se dio cuenta de que quizá la fuerza también podía encontrarse en aceptar la presencia de otros. Finalmente, Mariana habló, aunque con voz apenas audible. He perdido, casi todo. No sé cómo seguir, susurró, y las lágrimas comenzaron a aparecer de nuevo. Julián no hizo comentarios apresurados ni frases hechas. Simplemente se sentó en el borde de la puerta y permaneció ahí, escuchando cada palabra, cada pausa, cada suspiro. A veces, cuando alguien solo escucha, el dolor se siente menos pesado. Y eso es lo que Mariana comenzó a experimentar, alivio. No necesitaba consejos, ni soluciones inmediatas, necesitaba ser escuchada. No estás sola, dijo él suavemente. A veces pensamos que lo estamos, pero hay personas que aparecen cuando menos lo esperamos. A veces solo necesitamos abrir un poco los ojos para verlas. Mariana lo miró fijamente. La idea de que alguien pudiera preocuparse por ella de esa manera era nueva. Durante tanto tiempo había caminado con la sensación de que nadie importaba, que sus problemas eran invisibles. Y ahora, frente a Julián, todo parecía diferente. Su voz, su calma, su presencia, todo invitaba a confiar, aunque fuera un poco, aunque fuera un instante. Comenzaron a hablar lentamente. No de grandes planes ni soluciones mágicas, sino de cosas pequeñas, el clima, la ciudad, recuerdos simples de la infancia. Cada palabra parecía tejer un puente entre la soledad de Mariana y la realidad de que aún había personas buenas en el mundo. Julián compartía historias de su vida en el rancho, de los caballos que cuidaba, del trabajo duro que hacía cada día, pero también de momentos felices que lo habían hecho seguir adelante cuando todo parecía perdido. A medida que hablaban, Mariana empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, una chispa de esperanza. No era una solución inmediata, ni un milagro, era solo la sensación de que alguien realmente veía su dolor y no lo ignoraba. Esa simple acción, escuchar sin juzgar, estaba cambiando lentamente su perspectiva. Luego, Julián hizo algo inesperado, sacó un pequeño cuaderno de su chaqueta y comenzó a dibujar algo rápido. No era un arte perfecto, pero mostraba caballos y campos abiertos, un lugar donde se podía respirar sin sentir miedo. Mariana no entendió de inmediato, pero algo en esos trazos simples le recordó que aún existían lugares y momentos donde podía sentirse libre, segura, y quizás, incluso feliz otra vez. A veces, dijo Julián, mientras guardaba el cuaderno, necesitamos imaginar algo mejor para empezar a encontrarlo. No todo es inmediato, pero los pasos pequeños cuentan mucho. Mariana lo miró, y por primera vez en meses, sonrió ligeramente. No era una sonrisa completa, pero era un comienzo. Ese pequeño gesto la hizo sentir humana de nuevo. No solo estaba viva, estaba empezando a sentir que podría hacer algo con esa vida. Pasaron horas hablando.
La noche comenzó a caer, y la casa que antes se sentía opresiva ahora parecía más acogedora con la presencia de Julián. Él no se impuso, ni buscó apresurarla, ni trató de arreglar todo de inmediato. Simplemente estaba ahí, como un ancla en medio del caos. Mariana entendió que, a veces, lo que más necesitamos no son soluciones instantáneas, sino alguien que nos haga sentir que no estamos solos. Antes de irse, Julián le ofreció algo inesperado, un lugar en su rancho, lejos de la ciudad, donde podría comenzar de nuevo. Mariana dudó, porque dejar todo atrás siempre da miedo, pero algo dentro de ella le decía que quizá esta era la oportunidad que había estado esperando sin saberlo. No tienes que decidir ahora, dijo él. Solo piénsalo. Y recuerda, no estás sola, Mariana. No estás sola. Cuando Julián se alejó, Mariana se quedó mirando la puerta cerrada. Su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por algo que hacía tiempo no sentía, anticipación. Una pequeña chispa de vida comenzaba a encenderse dentro de ella, y por primera vez en mucho tiempo, decidió abrir los ojos, no para rendirse, sino para mirar lo que podría venir. Esa noche, mientras se recostaba en la cama vieja y escuchaba el viento golpear la ventana, comprendió algo importante: a veces, la vida nos pone frente a personas inesperadas que cambian nuestro destino, no con palabras grandilocuentes, sino con acciones simples, con presencia y comprensión. Y aunque aún tenía miedo, ya no se sentía sola. Mariana despertó temprano al día siguiente. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las cortinas viejas y polvorientas. Todo seguía igual en la casa, las paredes desconchadas, la mesa cubierta de polvo, el silencio pesado que antes la había agobiado. Pero algo había cambiado. Algo dentro de ella era diferente. Todavía sentía miedo, todavía sentía tristeza, pero ahora había una pequeña chispa de esperanza que no podía ignorar. Esa chispa era Julián, un hombre que, sin proponérselo, le había mostrado que no estaba sola en el mundo. Se levantó lentamente, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Todavía veía a la mujer cansada, con ojeras y cabello desordenado, pero algo en su mirada había cambiado, había vida allí de nuevo. Había un inicio de curiosidad, un deseo de ver qué podía venir después. Mariana suspiró y decidió que hoy sería un día diferente, aunque no sabía aún cómo sería. Mientras pensaba en esto, escuchó el sonido de pasos fuera de la casa. Abrió la puerta y allí estaba Julián, apoyado casualmente en su caballo, con una sonrisa que parecía natural, como si nada en el mundo lo hubiera sorprendido demasiado. «Buenos días», dijo él con voz tranquila. «Pensé que tal vez querrías un poco de compañía hoy». Mariana dudó por un momento. No estaba acostumbrada a que alguien apareciera para ofrecer su tiempo sin esperar nada a cambio. Pero había algo en la calma de Julián que le hizo sentir que estaba bien aceptar su presencia. «Está bien, gracias», respondió tímidamente. «No tengo nada que ofrecer, pero, puedo escuchar». Él rió suavemente. «No se trata de ofrecer nada», dijo. «Solo de pasar un rato juntos. A veces, la conversación ayuda más que cualquier otra cosa». Mariana asintió y lo invitó a entrar. Aunque la casa seguía siendo un reflejo de su desorden y abandono, la presencia de Julián la hacía parecer menos fría, menos vacía. Se sentaron en la mesa de la cocina, y por un momento, solo existió el silencio compartido. A veces, no hacer nada era suficiente. Finalmente, Julián habló, pero no con preguntas directas ni intentos de solucionar la vida de Mariana. Habló de sí mismo, de su infancia en el rancho, de cómo había aprendido a cuidar de los animales, cómo había caído y vuelto a levantarse muchas veces, y cómo había aprendido que cada dificultad tenía un propósito, aunque a veces no fuera claro de inmediato. Mariana escuchaba atentamente, sintiendo que sus propias heridas se hacían menos pesadas mientras él contaba sus historias. No porque sus problemas desaparecieran, sino porque por primera vez alguien le demostraba que el dolor podía compartirse y entenderse, que no tenía que cargar todo sola. «Cuando era niño», dijo Julián,
mientras sus ojos se perdían por un instante en el horizonte, pensaba que el mundo era enorme y que yo era demasiado pequeño para hacer algo. Pero luego aprendí que incluso los pasos más pequeños cuentan. Cada día que seguimos adelante, cada acción que hacemos, tiene un efecto que a veces ni podemos imaginar. Mariana bajó la mirada, sintiendo que sus propios pensamientos empezaban a alinearse con los de él. Nunca había pensado en la vida de esa manera, siempre había visto los problemas como muros imposibles de escalar. Pero escuchándolo, comenzaba a entender que tal vez había caminos que aún podía explorar, que aún podía tomar decisiones que cambiaran su destino. ¿Y si no tengo fuerza para seguir?, preguntó Mariana con voz baja. ¿Qué hago entonces? Julián la miró con cuidado, sin apuro, sin juicio. No siempre tenemos fuerza, respondió con sinceridad. Pero no siempre necesitamos tenerla solos. A veces, la fuerza aparece cuando alguien más nos acompaña. Y si no está ahora, se puede encontrar poco a poco, paso a paso. Esa respuesta fue un alivio para Mariana. No era la típica frase motivacional que se escucha en libros o redes sociales, era real, tangible, algo que podía sentir. Comenzó a sentir que podía respirar un poco mejor, que el peso que la oprimía no era tan insoportable como antes. Pasaron las horas hablando. Julián no solo contaba su vida, sino que escuchaba la de Mariana cuando ella se atrevía a hablar. Ella relataba sus miedos, sus pérdidas, sus sueños que había abandonado. Él no interrumpía, no intentaba corregirla ni minimizar sus emociones. Simplemente escuchaba. Y eso hizo que Mariana se sintiera valorada, importante, escuchada de verdad. A medida que la conversación avanzaba, Mariana empezó a recordar cosas que hacía mucho había olvidado, risas, momentos de alegría simple, logros pequeños que ella misma había alcanzado. Cada recuerdo parecía reconectarla con la persona que había sido antes de que la tristeza la envolviera por completo. Es increíble, dijo Mariana en un momento, con un hilo de sonrisa. No sé por qué, pero hablar contigo se siente diferente. Como si pudiera pensar de nuevo sin sentirme abrumada. Juliana sintió con suavidad. Eso pasa cuando alguien te escucha sin juzgarte. A veces necesitamos que nos miren, que nos reconozcan, incluso por cosas pequeñas. La vida no es solo enfrentar grandes problemas, también se trata de valorar los pasos que damos para seguir adelante. Mariana sintió que esas palabras eran ciertas. Durante tanto tiempo había estado atrapada en su dolor, enfocándose solo en lo que había perdido, que había olvidado lo que todavía podía construir. Y ahora, con Julián allí, comenzaba a ver posibilidades donde antes solo había muros. Decidieron salir de la casa y caminar un poco por el pequeño terreno frente a ella. Julián le mostró cómo observar los pequeños detalles que a menudo se pasaban por alto, un pájaro que cantaba en un árbol, una flor creciendo entre las piedras, la forma en que la luz del sol tocaba las hojas. Eran cosas simples, pero que Mariana había olvidado notar. Por primera vez en meses, sintió que podía disfrutar de un momento sin sentirse atrapada por la tristeza. La vida está llena de cosas pequeñas que nos pueden dar alegría, dijo Julián mientras caminaban. No siempre podemos controlar lo que pasa, pero sí podemos elegir cómo miramos lo que tenemos alrededor. Mariana lo escuchaba, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Se sentía extrañamente reconfortada por su presencia, por la manera en que no exigía nada, solo ofrecía apoyo. Comprendió que la empatía no siempre se trata de palabras grandes, a veces, basta con alguien que esté allí, que te haga sentir que importa, que tu dolor es reconocido. Pasaron la tarde juntos. Julián le enseñó algunas cosas sencillas sobre su vida en el rancho, cómo reconocer rastros de animales, cómo cuidar un caballo, cómo mantenerse firme frente a desafíos pequeños pero constantes. Mariana aprendió con cuidado, a su propio ritmo. Cada pequeña lección era también una lección de vida, paciencia, constancia, respeto y cuidado. Todo parecía sencillo, pero Mariana comprendió que esas cosas eran fundamentales para reconstruir no solo su día a día, sino también su interior.
Al caer la tarde, regresaron a la casa. Mariana estaba cansada, pero no de la misma manera que antes. No era un cansancio de derrota, sino un cansancio de haber vivido, de haber comenzado a conectar con alguien de verdad. Se sentó frente a Julián y le dijo, con voz suave, gracias, no sé cómo explicarlo, pero siento que puedo intentarlo otra vez. Él sonrió, no con orgullo, sino con satisfacción tranquila. No es gracias a mí, dijo. Eres tú la que decide seguir adelante. Yo solo te mostré que no tienes que hacerlo sola. Eso es todo. Esa noche, Mariana se recostó en su cama, sintiendo un peso más ligero sobre sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, no cerró los ojos para escapar, sino para pensar en lo que podía construir. Sabía que el camino no sería fácil, que tendría que enfrentarse a sus miedos y a sus dudas, pero ya no sentía que lo haría sola. Y eso era suficiente por ahora. Mientras la luna iluminaba la habitación, Mariana comprendió algo fundamental: la conexión humana, la empatía y la simple presencia de alguien que escucha pueden cambiar más de lo que uno imagina. Julián no le había dado soluciones mágicas, pero le había mostrado que el mundo aún tenía lugar para ella, que aún podía elegir seguir, y que incluso en los días más oscuros, la compañía adecuada podía encender una chispa de luz. Al día siguiente, Mariana despertó sintiéndose diferente. La luz del sol entraba con fuerza por la ventana rota, iluminando las manchas de humedad y el polvo que cubría la casa. Antes, habría cerrado los ojos y se habría quedado en la cama, deseando que el tiempo se detuviera. Pero hoy, algo había cambiado dentro de ella. La sensación de desesperanza que la había acompañado durante meses estaba presente todavía, sí, pero ya no la dominaba por completo. Había una chispa de algo nuevo, posibilidad. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Julián estaba afuera, ya trabajando con su caballo, preparando herramientas y revisando el establo improvisado que tenía cerca. Al verla, le sonrió, y ella sintió una mezcla de nervios y alivio. Esa sensación extraña le recordó que el mundo seguía allí, fuera de su tristeza, y que podía volver a participar en él, aunque fuera un paso pequeño a la vez. Buenos días, dijo Julián. Hoy pensé que podríamos salir un poco, ver algunos lugares cerca del rancho. No tienes que decidir nada todavía, solo caminar un poco y respirar. Mariana dudó, pero luego asintió. Había algo en el que la hacía confiar, algo que la impulsaba a moverse aunque tuviera miedo. Se vistió rápido y salió, sintiendo que cada paso fuera de la casa era un desafío, pero también una oportunidad. Julián caminaba a su lado, sin apuro, sin exigir nada, solo acompañándola. Mientras avanzaban por el sendero de tierra, Julián comenzó a hablar de su vida en el rancho, de cómo había aprendido a levantarse después de caídas y pérdidas, de cómo cada día requería esfuerzo, paciencia y cuidado. Mariana escuchaba atentamente, y algo en esas historias resonaba dentro de ella. No eran cuentos de heroísmo ni frases hechas de motivación, eran relatos reales de alguien que había enfrentado dificultades y las había superado paso a paso. Cada día es una oportunidad, dijo Julián mientras señalaba un campo verde. No importa lo que hayas perdido, siempre puedes construir algo nuevo, incluso si es pequeño al principio. Lo importante es empezar. Mariana miró el campo y sintió un deseo extraño de intentarlo, de participar en algo real de nuevo. Recordó los días en que había trabajado con dedicación, cuando su vida parecía tener propósito. Se dio cuenta de que no necesitaba empezar con grandes cambios, sino con pasos simples, concretos. Esa idea la llenó de una energía inesperada. ¿Crees que podría empezar de nuevo?, preguntó con voz temblorosa. No sé si puedo hacerlo sola. Julián la miró fijamente, con la calma que lo caracterizaba. No tienes que hacerlo sola, respondió. Puedo ayudarte, enseñarte, acompañarte. Pero la decisión es tuya. Nadie puede vivir tu vida por ti. Esas palabras, simples y directas, hicieron que Mariana reflexionara profundamente.
Durante meses había sentido que no tenía opciones, que la vida ya la había derrotado. Pero ahora comprendía que aún tenía elecciones y que podía decidir tomar un camino diferente. No sería fácil, ni rápido, ni cómodo, pero estaba en sus manos empezar a cambiar su destino. Después de caminar un rato, Julián la llevó a un pequeño establo donde guardaba herramientas y algunos animales. Mostró a Mariana cómo cuidar de un caballo, cómo preparar el pasto y el agua, cómo revisar que todo estuviera en orden. Al principio, Mariana se sintió torpe y fuera de lugar, pero Julián la animó con paciencia. Cada pequeño logro, como limpiar un establo correctamente o ganarse la confianza de un caballo nervioso, parecía darle fuerza y confianza. Mira, dijo Julián mientras observaba cómo Mariana acariciaba al caballo. Cada pequeño paso cuenta. No necesitas hacer todo de golpe. Lo importante es empezar y seguir adelante. Mariana sonrió tímidamente. Nunca había pensado que tareas simples podrían hacerla sentir tan capaz. Era como si cada acción le recordara que aún podía confiar en sí misma, que su vida no estaba completamente perdida. La sensación de logro, aunque mínima, era un impulso poderoso que la motivaba a continuar. Durante los siguientes días, Mariana comenzó a involucrarse más en las tareas del rancho. Aprendió a alimentar a los animales, a cuidar las plantas, a organizar herramientas. Cada acción le enseñaba algo nuevo: paciencia, cuidado, responsabilidad, constancia. Pero también le mostraba que podía superar el miedo al fracaso. Julián la guiaba, pero siempre permitía que ella descubriera por sí misma cómo hacer las cosas, respetando su ritmo y su espacio. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol después de trabajar, Mariana compartió con Julián sus miedos más profundos. Habló de la soledad, del dolor de perder todo, de la incertidumbre de no saber si podía volver a confiar en el mundo. Julián la escuchó atentamente, sin interrumpirla, solo ofreciendo su presencia. Es normal tener miedo, dijo finalmente. Todos lo tenemos. Pero el miedo no tiene que detenernos. Podemos usarlo para aprender, para ser más fuertes, no para rendirnos. Mariana asintió, sintiendo que esas palabras eran verdad. Por primera vez, no se sentía juzgada ni presionada a cambiar de inmediato. Solo sentía que alguien entendía, y eso era suficiente para darle valor a sus propios pasos. Con el tiempo, Mariana comenzó a planear su futuro de manera concreta. Juntos hicieron una lista de cosas que podía lograr poco a poco: arreglar la casa, organizar sus cosas, aprender nuevas habilidades en el rancho, incluso participar en la vida de la comunidad cercana. Cada tarea parecía pequeña, pero al sumarlas, Mariana empezó a ver que podía reconstruir su vida paso a paso. No necesitas hacerlo todo hoy, le recordó Julián. Solo un paso a la vez. Pero cada paso cuenta, y tú ya estás dando el primero. Esa noche, Mariana se acostó con un sentimiento extraño, mezcla de cansancio físico y emoción por lo que estaba comenzando a construir. Recordó que, hace apenas unos días, había estado lista para rendirse por completo. Ahora, sin embargo, se sentía capaz de tomar decisiones, de buscar oportunidades y de aceptar ayuda sin sentir que estaba fallando. La diferencia era clara: estaba tomando el control de su destino, y eso le daba una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Con cada día que pasaba, Mariana se sentía más conectada consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Comprendió que su dolor no desaparecía de inmediato, pero podía ser manejable si tomaba decisiones conscientes, si aceptaba apoyo y si se permitía avanzar a su propio ritmo. El cambio no era instantáneo ni mágico, pero estaba ocurriendo, y eso era lo importante. Julián también le mostró que el cambio no solo se trataba de acción física, sino de mentalidad. Hablar sobre los miedos, escribirlos, reconocerlos y luego enfrentarlos con pasos pequeños era parte de la transformación. Mariana comenzó a escribir en un cuaderno lo que sentía cada día, y con el tiempo, vio que incluso sus pensamientos más oscuros podían manejarse con paciencia y atención. Una tarde,
mientras observaban el atardecer desde una colina cercana, Julián dijo algo que Mariana nunca olvidaría: la vida no se trata solo de evitar el dolor, dijo. Se trata de aprender a vivir con él, a usarlo para crecer, a encontrar la fuerza que creías perdida. Y tú ya la estás encontrando. Mariana lo miró, con el corazón latiendo fuerte. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien reconocía su esfuerzo, que veía su lucha y la valoraba. No como un mérito exagerado, sino como algo real y verdadero. Sintió un profundo agradecimiento, no solo por Julián, sino por ella misma, por haberse atrevido a dar pasos cuando todo parecía perdido. Al final del día, Mariana comprendió algo importante: el cambio no requiere saltos gigantescos. No requiere que lo hagas todo de una vez. Basta con tomar decisiones pequeñas, consistentes, con la paciencia suficiente para que cada acción se convierta en un nuevo hábito, en un nuevo paso hacia una vida más plena. Y lo más importante, no hay necesidad de hacerlo sola. La empatía, la compañía y el apoyo adecuado pueden ser el impulso que hace posible lo imposible. Los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana de la pequeña casa, iluminando cada rincón que antes parecía sombrío y vacío. Mariana despertó sintiendo un extraño y cálido alivio. No era solo el calor del sol, sino algo más profundo, algo que hacía tiempo no sentía: la sensación de que estaba viva, de que tenía un propósito y de que podía tomar las riendas de su vida. Durante meses, la desesperación la había dominado, había sentido que todo estaba perdido, que no había salida. Pero ahora, mientras escuchaba los sonidos del amanecer, el canto de los pájaros, el viento entre los árboles, los pasos de Julián preparando el rancho, comprendió que la vida tenía todavía mucho que ofrecerle. Se levantó y caminó hacia la cocina, donde Julián ya estaba organizando algunas herramientas y revisando los animales. Su sonrisa tranquila, como siempre, le dio la bienvenida. No era una sonrisa grandiosa ni exagerada, era simple, genuina, y eso era lo que la hacía sentir que todo estaba bien. Mariana le devolvió la sonrisa con más seguridad que de costumbre. Había algo en su interior que la impulsaba a seguir adelante, y esa chispa se estaba convirtiendo en fuego. Durante la mañana, Mariana realizó tareas en el rancho con una energía renovada. Alimentó a los animales, revisó el agua y el pasto, y se aseguró de que todo estuviera en orden. Cada acción, aunque simple, le daba una sensación de control sobre su vida. No se trataba solo de cumplir con responsabilidades, se trataba de reconectarse consigo misma, de sentir que podía generar cambios, de experimentar que su esfuerzo tenía resultados visibles. Cada pequeño logro la llenaba de satisfacción y confianza. Julián la observaba mientras trabajaba, sin intervenir, solo ofreciendo ayuda cuando era necesaria. Nunca la juzgaba, nunca la presionaba, solo estaba allí, como un apoyo constante. Su presencia se había vuelto esencial para Mariana, no porque necesitara que él resolviera sus problemas, sino porque le recordaba que no estaba sola, que siempre había alguien dispuesto a caminar a su lado. Esa lección era más poderosa que cualquier instrucción o consejo que pudiera recibir. Después de trabajar, Julián le propuso a Mariana dar un paseo por los campos cercanos. Caminando entre los prados, Mariana comenzó a reflexionar sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Recordó los días oscuros, cuando cerraba los ojos para escapar de la tristeza, cuando sentía que la vida ya no tenía sentido. Pensó en cómo Julián había aparecido de manera inesperada, sin imponerse, simplemente escuchándola, ofreciéndole compañía y enseñándole que aún había esperanza. Comprendió que ese encuentro había cambiado todo. No solo la había salvado de la desesperación, sino que también le había mostrado que podía reconstruir su vida paso a paso. Nunca imaginé que algo tan simple como escuchar y acompañar a alguien pudiera cambiar tanto, dijo Mariana, con voz tranquila. Pensé que mi vida estaba perdida, pero ahora veo que todavía hay cosas por las que luchar, cosas que puedo lograr. Julián asintió, con una sonrisa suave. Eso pasa cuando abrimos los ojos y dejamos que alguien nos acompañe. No siempre podemos cambiar todo de golpe,
pero sí podemos tomar decisiones pequeñas que nos llevan hacia algo mejor. Y tú ya lo estás haciendo. Esa tarde, Mariana decidió reorganizar la casa. Limpiar, ordenar y dar un poco de vida a las paredes y muebles viejos no era una tarea grandiosa, pero para ella significaba mucho. Cada objeto colocado en su lugar, cada rincón despejado, le daba una sensación de control sobre su entorno y, por extensión, sobre su vida. Era como si cada acción física fuera también un acto de sanación emocional. Mientras trabajaba, Julián le mostraba cómo aprovechar el espacio del rancho para mejorar la organización y cómo pequeñas decisiones podían tener un gran impacto. Mariana aprendía rápido y, más importante aún, comenzaba a sentir que cada esfuerzo valía la pena. Su confianza crecía con cada acción y su ánimo se fortalecía con cada pequeño logro. Con el tiempo, Mariana también empezó a interactuar con la comunidad cercana. Aunque al principio le daba miedo acercarse a otros, Julián la animaba a participar poco a poco. Descubrió que había personas dispuestas a ayudar, a compartir experiencias y a ofrecer apoyo, y que muchas veces, la vida podía mejorar simplemente al conectar con otros. Su mundo ya no era solo su casa vieja y su tristeza, comenzaba a sentirse parte de algo más grande. Una tarde, mientras caminaban por un sendero que rodeaba el rancho, Julián le preguntó qué quería para su futuro. Mariana reflexionó un momento, recordando todos los momentos oscuros y los avances que había logrado desde que él había aparecido en su vida. Quiero seguir construyendo mi vida, dijo finalmente. No sé cómo será todo, pero quiero seguir adelante, aprender cosas nuevas, ayudar a otros, y no volver a sentir que estoy sola. Julián sonrió con satisfacción. Eso es todo lo que necesitas para empezar. El resto vendrá con paciencia, esfuerzo y constancia. Lo importante es que ya has dado el primer paso y que estás decidida a seguir. Esa noche, Mariana se sentó frente a su cuaderno y comenzó a escribir. No solo anotó sus tareas y responsabilidades, sino también sus pensamientos, emociones y sueños. Cada palabra escrita era un recordatorio de que estaba viva, que podía tomar decisiones y que cada acción contaba para construir algo nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, no cerró los ojos para escapar, sino para soñar y planificar su futuro. Con cada día que pasaba, Mariana se sentía más fuerte. Ya no era la misma persona que estaba lista para rendirse meses atrás. Su corazón seguía sensible y su mente seguía enfrentando miedos, pero ahora había aprendido a gestionarlos. Sabía que podía encontrar ayuda cuando la necesitara, que podía apoyarse en otros sin sentirse débil, y que podía tomar decisiones conscientes para mejorar su vida. La relación con Julián también se fortaleció. No era una relación de dependencia, sino de apoyo mutuo. Él no le imponía soluciones, simplemente la guiaba, enseñándole a confiar en sí misma y en sus capacidades. Mariana comprendió que tener a alguien que cree en ti puede ser más poderoso que cualquier consejo, porque te recuerda que no estás sola en el camino. Con el tiempo, Mariana empezó a disfrutar de cosas simples que antes había dado por sentadas: caminar por el campo, escuchar los pájaros, cuidar de los animales, sentir el viento en su rostro. Cada instante se volvió valioso porque aprendió a apreciar lo que antes parecía insignificante. Esa nueva perspectiva le daba fuerza y le recordaba que la vida, aunque difícil, podía ser hermosa cuando se valoraban las pequeñas victorias. Un día, mientras ayudaba a Julián a preparar una cerca nueva para los animales, Mariana se detuvo un momento y observó el horizonte. Los colores del atardecer eran intensos y hermosos, y por primera vez en mucho tiempo, lo sintió de manera real. Sintió orgullo de sí misma, de todo lo que había logrado desde aquel día en que estaba lista para rendirse. Sintió gratitud por Julián, por su paciencia y por su guía, y más importante aún, sintió esperanza por el futuro. Gracias, dijo Mariana suavemente. No solo por ayudarme con el rancho, sino por mostrarme que aún puedo vivir y construir algo nuevo. Julián la miró con calma y respondió: el mérito es tuyo. Yo solo te recordé lo que siempre estuvo ahí, tu fuerza,
tu capacidad y tu deseo de seguir adelante. Todo lo demás lo hiciste tú. Esa noche, mientras la luna iluminaba el rancho, Mariana reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Recordó la desesperación que sentía, los días en que cerraba los ojos para escapar, y comparó esa sensación con la vida que ahora estaba construyendo. Comprendió que el cambio no se trata de milagros ni de soluciones instantáneas, sino de pasos pequeños, constantes y conscientes. Comprendió que la empatía, la presencia y el apoyo adecuado podían transformar lo que parecía perdido en algo lleno de posibilidades. Finalmente, Mariana se acostó en su cama con una sonrisa tranquila. No era una felicidad efímera ni ilusoria, era la certeza de que podía enfrentar la vida con fuerza, determinación y esperanza. Había renacido, no porque los problemas desaparecieran, sino porque había aprendido a caminar con ellos, a superarlos y a construir un futuro donde antes solo había sombras. La historia de Mariana no terminaba allí. Cada día traía desafíos, sí, pero también oportunidades. Y ahora, con la experiencia vivida, con la guía de Julián y con la confianza en sí misma, sabía que podía enfrentarlos. Su vida había cambiado para siempre, y todo comenzó con alguien que apareció en el momento justo, con la simple acción de escuchar y acompañar. Un vaquero que, sin saberlo, le dio el regalo más importante, la oportunidad de renacer y elegir su propio destino.